Buenos días, chavalada, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a hablar del texto periodístico, de la prensa tradicional y digital. Como veis en pantalla, entendemos por prensa aquel medio de comunicación escrita que tiene como canal de comunicación principal el papel impreso. Por lo tanto, aquellos libros de texto que recogen como un posible antecedente de este medio de comunicación de masas la costumbre que ya existía en tiempos de los romanos de difundir información de carácter religioso o político en pequeñas piezas de papel, llamadas pasquines, no puede ser considerada realmente un antecedente porque, por definición, no está impresa. Claro, el origen etimológico de esta palabra viene de lo que es la imprenta misma, que es un procedimiento a través del cual se pone un papel y se le hace presión con una plancha impregnada en tinta. Eso es, en resumidas cuentas, la prensa de Gutenberg, y por eso los primeros pasquines impresos sí que pueden ser considerados un antecedente de este medio de comunicación de masas. Las primeras ediciones españolas datan del siglo XVIII, pero no podemos considerar auténticos antecedentes de lo que entendemos hoy en día por prensa informativa solamente los informativos que empezaron a publicarse en España a partir de la Revolución Liberal de 1868. Como veis en pantalla, el lenguaje periodístico podría caracterizarse a priori por esas cuatro características: objetividad, claridad, sencillez y corrección, aunque hablaremos de estas características con detenimiento más adelante en otra diapositiva aparte. Ya hemos definido el texto periodístico como aquel caracterizado por el uso de la palabra escrita, y luego, por otra parte, también destaca, claro, por el uso de la imagen fija, al menos en el caso de la prensa tradicional, claro está. Imagen fija, lo cual incluye pues fotografías, mapas y todo tipo de gráficos. Por otra parte, en los periódicos se utilizan todo tipo de estrategias de diseño para destacar la información de manera conveniente, dependiendo también de cuál sea la sección del periódico. Así, por ejemplo, veamos el caso de lo que sucede con la portada. En la portada podemos distinguir, como veis, distintos elementos, como por ejemplo la cabecera en la parte superior, donde además aparecen otros datos técnicos del periódico, pues como el número concreto de la edición que estamos leyendo, el año de publicación, la fecha, el precio, dónde ha sido publicado, porque a veces también los periódicos, como vamos a ver más tarde, pues dependen también de una determinada región, de una determinada zona. Las noticias principales se destacan en la parte superior de la portada, las secundarias en la parte inferior y las terciarias a la derecha. En todos los casos hay un pequeño destacado en negrita acompañado de un indicativo que nos indica en qué página vamos a encontrar posteriormente desarrollada esa información. No todas las noticias que aparecen en la portada están acompañadas de material gráfico. Normalmente se acompañan de material gráfico aquellas que se consideran más importantes. Y luego, por último, también tenemos módulos publicitarios, es decir, tenemos publicidad contratada para aparecer en primera página. Y esto, evidentemente, se paga más caro. La prensa, como podéis ver en pantalla, se puede clasificar de dos maneras dependiendo de la distribución y el formato. Desde el punto de vista de la distribución, es decir, se refiere esto a la geografía, puede ser local, es decir, de una determinada localidad, como en vuestro caso, por ejemplo, sería Torrejón o el corredor del Henares. Regional, es decir, en este caso de la Comunidad de Madrid, nacional, de España, internacional, que se publica en diferentes países. Con respecto al formato,
en este caso nos referimos a la frecuencia, a la periodicidad con la cual se publican estos periódicos y revistas, y en ese caso podemos distinguir, por un lado, periódicos y por otro lado, revistas. Periódicos que pueden ser de dos tipos: generalistas, aquellos que publican todo tipo de información, y especializados, que publican información pero solo de una cuestión específica. Entendemos por periódicos todos aquellos que se publican 5 veces por semana o más. Revistas, por otra parte, tenemos también dos tipos: aquellas que tienen interés general, como son por ejemplo los semanarios, y revistas especializadas, que podemos distinguir de todo tipo. La frecuencia de publicación de las revistas sí que es muy variable y va desde la semana a las 2 semanas, es decir, quincenal, mensual, cada 2, 3 o 4 meses, semestrales, es decir, cada 6 meses, anuales, etc. Aquí os he puesto unos pocos ejemplos gráficos, visuales, de todo ese tipo de publicaciones. A la izquierda, por ejemplo, tenéis distintos tipos de periódicos. Os he puesto los primeros, los especializados, como 5 Días, que es un periódico económico, Marca o El Mundo Deportivo, que son periódicos especializados deportivos, o Diario Médico, quizá menos conocido para vosotros, que también se publica 5 días por semana y trata exclusivamente cuestiones sanitarias. En cuanto a los periódicos generalistas, pues tenéis, por ejemplo, aunque la imagen es un tanto antigua, El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia, etc. Y revistas de interés general, habríamos destacado los semanarios, que son revistas que se publican acompañadas de las ediciones de fin de semana de los principales periódicos generalistas, como El País de las Tentaciones, que no, la verdad hace mucho tiempo que no lo leo y ni siquiera sé si se sigue llamando así, y El Magazine, que se publica junto al Mundo. Y luego, por último, tenéis revistas especializadas de prácticamente cualquier tema que os podéis imaginar. Si os gusta la música, tenéis de cualquier gusto musical que os podéis imaginar. Tenéis de rap hip hop, tenéis de rock heavy metal, tenéis de música folclórica. Tenéis revistas también pues, por deporte, pues, revistas especializadas en correr, revistas especializadas en fitness, revistas especializadas en boxeo, tenéis revistas especializadas de verdad, en cualquier disciplina deportiva que os podáis imaginar. Revistas especializadas en videojuegos, revistas especializadas solamente en consolas, revistas especializadas incluso en marcas. Hay revistas que se dedican exclusivamente a todo lo que hace Apple, por ejemplo. Los géneros periodísticos pueden dividirse, como veis, en 3 grandes grupos. Por un lado, géneros de información, en el otro extremo, géneros de opinión, y en medio, los géneros mixtos, que son aquellos que combinan información y opinión. Los dos principales subgéneros informativos son la noticia y el reportaje. Ambos se caracterizan, como veis, por informar acerca de hechos de actualidad de forma objetiva y con un estilo sobrio, es decir, con un estilo que no tiende en absoluto a lo literario. Lo que diferencia a uno de otro fundamentalmente es la extensión. Las noticias suelen ser breves, van desde 1 o 2 párrafos a la columna o el par de columnas, y el reportaje suele ocupar una o varias páginas. Dependiendo de su importancia, la noticia irá acompañada de material gráfico o no, ya sean fotografías, mapas, planos, dibujos, lo que sea. En ambos casos predomina una base textual narrativa, y otro rasgo distintivo de la noticia y el reportaje es que el reportaje tiende a profundizar más en las causas de los acontecimientos acerca de los cuales se está informando, y por lo tanto podría decirse que tiene una mayor carga de investigación. Nos vamos ahora al otro extremo, a los géneros de opinión, y en este lado encontramos por una parte, el editorial,
el editorial, no la editorial. La editorial es la empresa que publica o bien un periódico o bien libros del tipo que sean. El editorial, género masculino, es el subgénero periodístico del que estamos hablando ahora. En el editorial se analiza un determinado tema de actualidad y manifiesta el punto de vista del periódico con respecto a uno de esos temas. Generalmente lo escribe o bien el propio director, el propio editor del periódico o alguna persona de su confianza para expresar, como digo, este punto de vista que de alguna manera es el punto de vista oficial. La postura oficial representa la postura oficial del periódico con respecto a un determinado tema de actualidad. A diferencia del artículo, el editorial no va firmado porque ya se entiende quién es el autor del mismo. El artículo sí que va firmado y expresa solamente el punto de vista del periodista acerca de un tema de actualidad determinado. La diferencia entre un artículo y una columna es que las columnas, aparte de que suelen publicarse al final del periódico, se les suelen encargar a escritores más o menos afamados, afines a las ideas que transmite el periódico y que por lo tanto también tienden un poquito más hacia lo literario, aparte de expresar una opinión. En medio tenemos los géneros mixtos, como son la crónica y la crítica. En ambos casos lo que se pretende es informar y formar la opinión de los lectores más o menos a partes iguales, debería ser. En la crónica se ofrecen las impresiones personales del autor acerca de un acontecimiento social, deportivo o del tipo que sea, pues como puede ser una exposición, un partido de fútbol, la presentación de un coche, lo que sea. Mientras que las críticas se ocupan más bien de hacer un análisis de ese tipo de acontecimientos, pues ya sea un acontecimiento, un concierto, un libro, una obra de teatro o lo que sea. Lo que pretende en este caso la crítica es irse a cómo está hecha esa obra de teatro, cómo ha sido escrito ese libro y por lo tanto la persona que lo escribe ha de tener un conocimiento profundo de la materia de la que trata. Entre los géneros informativos también tenemos, por otro lado, la entrevista, que reproduce de manera escrita un texto dialogado en el que generalmente el periodista le facilita las preguntas con anterioridad al entrevistado para que las conozca y, bueno, pues por si quiere hacerle alguna modificación. Y, se pretende de alguna manera o bien ofrecer un punto de vista cualificado sobre algún tema de actualidad, pues por ejemplo, si entrevistamos ahora a un médico, a algún virólogo, sería el caso, ¿no? Para que nos hable de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, o a veces las entrevistas se hacen para conocer mejor a la persona a la que se está entrevistando porque es una persona de interés público por el motivo de que sea. Pues como cuando se entrevista pues, a un escritor, a un futbolista o lo que sea. Dentro de los géneros de opinión tenemos también las cartas al director, la tribuna libre y las viñetas. Las viñetas son un género gráfico, pero no, fundamentalmente se refiere al uso de dibujos, de tiras cómicas, como veis aquí en el centro, en una tira del célebre dibujante Forges, Antonio Fraguas, ya fallecido. Luego, por otra parte, tenemos las cartas al director, que son textos que envían los lectores al periódico y que se publican, por tanto, con un día de diferencia para mostrar la opinión acerca de algunos de los temas que han sido expresados
anteriormente, en ediciones anteriores del periódico. Evidentemente esto con la prensa digital ha cambiado mucho porque ahora la intervención se puede hacer en el mismo momento casi en el que se publica la noticia o pocos minutos después de publicarse la noticia. Por último está la tribuna libre, que son una serie de columnas, de páginas que se dejan a disposición de especialistas para hablar también de temas de actualidad. Fue muy célebre hace unos cuantos años, hace ya 15 o 20 años, la sección de Tribuna Libre del Mundo, que fue llamando a muchas personalidades de distintas áreas culturales de la época y bueno, pues para hablar de temas que eran de actualidad en aquel momento. Y a la izquierda tenéis también un ejemplo de lo que sería una carta al director. Antes de continuar debemos dedicar un poquito de atención a la estructura de la noticia, a las partes de la noticia. Como veis a la izquierda, la estructura básica de toda noticia debe ser titular, entradilla y cuerpo. Luego además puede tener imagen, ladillo o llamadas si se trata de una noticia más extensa. Como mínimo, ya digo, titular, entradilla y cuerpo. Titular siempre aparece destacado con un tipo de letra más grande y en negrita. Suele ser una oración simple o una frase nominal que condensa la idea principal de la noticia que vamos a leer. A continuación, justo debajo, la entradilla, con un tipo de letra inferior al del titular, pero todavía un poco más grande que el del cuerpo de la noticia. Ahí se amplía un poquitín la información, alguna de las ideas principales de la noticia, sin tampoco entrar en demasiados detalles. Y luego ya el cuerpo de la noticia. La noticia, dependiendo de su extensión, abarca desde un solo párrafo hasta una página entera, como es el caso que tenéis delante, dependiendo de la importancia que le conceda el periódico a esa información. En este caso, por lo tanto, se le da mucha. Si la noticia es muy larga, como es el caso, entonces tendrá lo que se llama estructura anticlimática. La veis ahí recogida dentro de un triangulito amarillo invertido. ¿Por qué con esa forma? Porque la información principal se suele condensar dentro de ese triángulo amarillo. La información principal va en la parte superior y en el medio, y fuera de ella quedan los aspectos llamados a profundizar en las causas acerca de las cuales ha sucedido ese acontecimiento del que se está informando. Bien. Si la noticia fuese más breve, en ese caso la información principal tiene que estar recogida en los 2 o 3 primeros párrafos y la que esté llamada a profundizar en los posteriores, para que el editor pueda eliminarlos si lo desea para acomodar la noticia dependiendo de los espacios disponibles a la hora de maquetar el periódico. Entendiendo por información principal las famosas 5 Vs dobles de las que ya hemos hablado alguna vez en clase. El qué de la noticia, el quién, el cuándo, el dónde y el por qué. Si la noticia es muy larga y es muy importante, como hemos ya dicho, entonces irá acompañada de material gráfico, como es este caso una fotografía, aunque puede ser, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pues mapas o diagramas, infografías, y ladillos que son, digamos, destacados en negrita, que sirven para distinguir distintas partes que puede tener la noticia o distintos aspectos relacionados con esa noticia si es una noticia muy complicada. Y por último, las llamadas, que son citas literales de la noticia que se destacan también en un tipo de texto, en un tipo de letra, mayor y en negrita, para llamar la atención del lector hacia esa noticia. Continuemos hablando de cómo se organiza un periódico, de su estructura. El primero de los aspectos que me gustaría destacar es
la idea de que, aprovechando el orden natural de lectura en nuestro idioma, los contenidos más importantes para el periódico aparecen destacados en la parte superior izquierda, porque nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si nosotros fuésemos árabes o fuésemos japoneses, leeríamos en orden inverso, leeríamos de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Y por lo tanto, los contenidos estarían colocados, los contenidos más importantes para el periódico estarían colocados arriba y a la derecha. Los módulos publicitarios que se ponen en las páginas de la izquierda y cuanto más arriba o más grandes, se pagan mucho más caros por esta razón. Ya hemos dicho en varias ocasiones que el número de columnas que el periódico da a una noticia, una entrevista o el contenido que sea correlaciona directamente con la importancia que el periódico le da a esa información. Y también existe una correlación directa con el empleo de material gráfico para acompañar a esa información, ya sean dibujos, fotografías, esquemas, infografías, mapas, etc. También están los llamados cuadros de realce, que no dejan de ser espacios en los cuales se destacan o bien citas o algún material gráfico extraído de la propia noticia, del propio reportaje, etc. Y ya hemos comentado en varias ocasiones cómo se utilizan diferentes recursos gráficos, como la utilización de distintos tamaños de letra, negritas, cursivas, y cuando es posible, pues porque se trata de una revista o porque se trata de una edición de fin de semana que a veces van a color, en ese caso utilizan también distintos colores. El periódico, la información del periódico se organiza alrededor de distintos grupos temáticos que se conocen con el nombre de secciones. Generalmente suelen ser pues, sociedad, cultura, economía, deportes, etc. Y también se agrupan dependiendo de su localización, es decir, si son noticias de interés local, nacional, internacional, etc. Hablemos ya por fin de las características generales del lenguaje periodístico, que básicamente son las tres que tenéis ahí destacadas: claridad, concisión y dinamismo o atractivo. Claridad se refiere al hecho de que se deben emplear a la hora de transmitir información estructuras claras, por lo tanto deben predominar las oraciones simples, se emplean también frases nominales como hemos dicho antes en los titulares, por ejemplo, expresiones Hablemos ya por fin de las características generales del lenguaje periodístico, que son fundamentalmente las tres que tenéis en pantalla: claridad, concisión y dinamismo o atractivo. Dependiendo del manual que consultéis, aparecerán una u otra. La claridad se refiere al hecho de que en los textos informativos de estas características predominan las estructuras claras, es decir, el uso de oraciones sencillas, preferentemente simples, también a veces frases nominales, ya lo hemos dicho, por ejemplo, en el caso de los titulares, vocabulario de uso común y, si es necesario, utilizar expresiones precisas, entonces irán aclaradas, explicadas entre paréntesis o guiones. Concisión se refiere a la necesidad de condensar gran cantidad de información en un espacio muy reducido. Por esta razón, ya lo hemos dicho, hay que centrarse en primer lugar en las 5 Vs dobles y también se manifiesta por el uso de las elipsis como mecanismo de cohesión. Con respecto al dinamismo, el atractivo
El lenguaje periodístico busca llamar la atención del lector y procurar que continúe leyendo pues, la noticia, el artículo, la entrevista o lo que sea. Para eso utiliza pues, un estilo directo, ágil, procura ser entretenido, para que el lector capte tan pronto como sea posible la idea principal o ideas principales y, como digo, pues quiera seguir leyéndolo hasta el final. Desde el punto de vista lingüístico, se suelen emplear formas verbales en pretérito o en presente con valor histórico, y las declaraciones que hace el agente se suelen introducir en estilo directo, es decir, utilizando comillas para citar las palabras que dijeron originalmente. Tenemos que dedicar ahora un apartado específico a las características de la prensa digital. Al tratarse de prensa en formato web, la principal diferencia radica en que los contenidos que tenemos delante son interactivos, es decir, todos los contenidos que tenemos delante conducen a otros contenidos que se encuentran en otras páginas. Tendremos siempre una web que haga de página principal o portada, que recoge una selección de las noticias que el periódico considera principales para ese día, y también pues algunas crónicas, artículos que también el periódico desea destacar. Siempre, en lugar de tener en este caso llamadas, como habíamos visto en el caso de las portadas de los periódicos impresos, podemos pinchar directamente sobre la noticia que nos interesa y nos conduce a la página específica donde se desarrolla. A diferencia también de la prensa impresa, casi todas las noticias o artículos que aparecen en prensa digital van acompañados de material gráfico, puesto que no tiene un coste añadido el hacerlo. Así que suelen llevar siempre alguna fotografía, gráfico o infografía que sirva para acompañar a la información. En la portada también podemos ver diferenciados, como vemos en el ejemplo que hemos elegido, todas las distintas secciones en las que se divide el periódico si queremos acudir únicamente a una específica área temática. Claro está, por tanto, que la prensa digital tiene muchísimas más posibilidades que la prensa tradicional, puesto que al tener muchos menos costes, puede, como ya hemos dicho, ir acompañado de mucho más material gráfico, pero también no solamente de imágenes estáticas, sino imágenes que son interactivas de alguna manera, empezando en primer lugar por el uso de vídeos, pero también el uso de gráficas interactivas, gráficas con las cuales el usuario puede interactuar para ampliar la información a la que desea acceder. Pero también, como ya hemos comentado en alguna ocasión, se pueden hacer comentarios a las noticias pocos segundos o pocos minutos después de que éstas sean publicadas. No hay que olvidar tampoco que una de las grandes posibilidades que tienen los periódicos digitales está relacionada también con el hecho de que al no consumir papel para poder ser publicadas, dejan a disposición del usuario un histórico de noticias amplísimo, puesto que simplemente están alojadas en un servidor web. Cabe hablar también de que se pueden utilizar recursos característicos del lenguaje verbal en estas noticias cuando las noticias, las entrevistas o lo que sea vayan acompañadas de material visual interactivo, como es el caso de un vídeo, como ya hemos mencionado. Queda únicamente por comentar una diferencia que es muy reciente en la prensa española, que es el hecho de que hasta hace muy poco tiempo prácticamente
todos los medios de prensa españoles publicaban, si no todos sus contenidos, gran parte de ellos, de manera completamente abierta en la red, y a día de hoy ya es necesario pagar o hacer lo que se llama una suscripción mediante pago para poder acceder a los contenidos digitales. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que, claro, si yo dispongo de la misma información accediendo a ella a través de un ordenador, una tablet o un teléfono, pues la gente tiende a no comprar la prensa escrita. Y de esa manera, están intentando los medios de prensa tradicionales que se siga comprando o bien la prensa tradicional o que el usuario siga pagando, en este caso por un servicio web, para poder acceder a la información que ellos publican. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en clase o en la red. Lo que pase antes.